Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Hoy, como tema principal, hablamos de las infecciones urinarias, cuya magnitud de alcance es tal que estudios recientes afirman que por lo menos el 10% de la población femenina mundial ha sufrido de este tipo de infecciones y por lo menos el 70% de las mujeres en algún momento han afrontado esa incómoda y molestosa cistitis. Ustedes recordarán aquellos dolores, molestias, ardor al momento de orinar o incluso durante la actividad sexual. También la orina turbia y esas ganas incontrolables de ir al baño cuando incluso la vejiga tiene muy poca cantidad de orina. Son algunos de los síntomas de las infecciones urinarias que nos afectan mucho a nosotras las mujeres, pero ojo, no solamente se presenta en el sexo femenino, también puede afectar a los varones con menor frecuencia e incluso a los bebés. Es por ello que este tema que abordamos esta noche en Hora 23 debe reunir a toda la familia, así que estén muy atentos y nuevamente bienvenidos. Vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Buenas noches a las amigas y amigos que nos siguen. Tendremos para el tema mencionado por Paola dos expertos, dos médicos de lujo para contar con los detalles que ya adelantaba mi compañera de trabajo. Pero no será el único tema de Hora 23. También nos ocuparemos de algo vinculado a las elecciones judiciales que, como ustedes conocen, se cumplirán el próximo domingo 3 de diciembre. Existen plazos en el calendario electoral y uno de los más importantes como parte de ese calendario está vinculado a la presentación de excusas de los jurados electorales. Si ustedes recuerdan, el Tribunal Supremo Electoral o el órgano supremo electoral ha nominado en los 9 departamentos del país aproximadamente a 182.000 jurados electorales que tienen un plazo definido para presentar o no excusas. Y son 6 las causas que podrían argumentar para no cumplir la responsabilidad de jurado electoral el domingo 3 de diciembre. Estaremos con una autoridad del Tribunal Departamental Electoral para que nos explique las causales de la excusa, los horarios de atención extraordinarios que se han habilitado al respecto. Por ejemplo, se trabajará de manera normal mañana, día de feriado, y también el fin de semana. Algo más del menú informativo de Hora 23. Muy bien, y como lo decía Juan Pablo, esta noche tenemos dos invitados del área de la salud que son muy reconocidos y es por ello que yo quiero hacerles la invitación a todos ustedes a que puedan participar a través de nuestras redes sociales y de nuestra página de Facebook. Hagan todas sus consultas, todas sus preguntas, todos sus comentarios respecto a las infecciones urinarias y estas serán contestadas por nuestros invitados. Además, tenemos el siguiente cuadro esta noche para todos ustedes acerca de las infecciones de las vías urinarias. Se dice que las más habituales son las producidas por bacterias, aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos. De muchas de ellas son responsables aquellas bacterias conocidas como Escherichia coli. Además, la invitación se la realiza nuevamente a ustedes Hora 23 para que puedan hacer su consulta a nuestros profesionales invitados. Envíenos todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus comentarios para que nosotros podamos desarrollar ese tema con su participación. Comenzamos con el tema principal de esta jornada en Hora 23. Paola ya presentó en la introducción algunos datos importantes y créanme que los días miércoles son especiales en Hora 23 por la alta audiencia que tenemos a raíz de la presentación de temas vinculados al campo médico que forman parte de las preocupaciones de toda la familia. Y en esta jornada, como lo anunciamos también al principio, nos vamos a ocupar de las infecciones urinarias, que no es un problema ajeno al entorno de la familia y a la familia en sí. Se trata de una circunstancia que es común en muchas personas y vamos a desentrañar primero su significado, sus consecuencias, la forma de previsión, el tratamiento y los detalles que sean relevantes para ustedes. Y para hablar de este tema tenemos, ya lo decía en la presentación, dos invitados como siempre de lujo a quienes doy la más cordial bienvenida. Primero voy a saludar al doctor Ricardo Udler, médico ginecólogo. Buenas noches y bienvenido como siempre a Hora 23, doctor. Paulita, Juan Pablo, un placer estar con ustedes en este programa para tratar de aclararles las ideas a nuestros televidentes y un privilegio estar acá con Rubén, ya que creo que es la entidad específica
para todas las preguntas que vamos a tener en la noche. Muchas gracias, usted lo ha mencionado y me ha ahorrado en parte la presentación. Se trata del doctor Rubén Vilca, médico urólogo, quien va a compartir también los siguientes minutos en Hora 23. Buenas noches y bienvenido, doctor. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estamos a su disposición para conversar este tema tan importante en la salud. Muy bien, bienvenidos a ambos, doctores. Un gusto que nos visiten nuevamente en el programa. Ambos ya han estado en programas anteriores, siempre con una participación muy importante, orientando a muchos de nuestros seguidores en el tema de la salud, Juan Pablo. Seguro que sí. Vamos entonces, ¿qué te parece, Paola, doctores, a comenzar a tratar el tema? Y la pregunta de rigor. Doctor Utteler, ¿qué se entiende por una infección urinaria? La infección urinaria es la invasión por microorganismos en el tracto urinario, en el sistema urinario. En el caso de mi especialidad, tiene que ver con la uretra femenina, con la vejiga. Ahora, parte de probable invasión de este tracto urinario puede ser dado por parte del aparato reproductor, vaginitis, inflamaciones en la vagina, vulvitis, que son lugares donde pueden anidar bacterias y que a través de esa continuidad acercarse hacia la uretra, como también pueden ser infecciones que pueden venir desde la parte alta, así como puede infectarse la uretra y subir a la vejiga y de la vejiga a los conductos que llevan al riñón, los uréteres, o desde la parte alta, a través de una infección que puede ser hasta bucal, puede venir una infección renal que va bajando hasta llegar hasta la uretra femenina. De esa forma hemos definido las características de una infección urinaria. ¿Por qué este problema o este fenómeno se presenta en una incidencia mayor en las mujeres? De acuerdo a las estadísticas y a los datos que revisaba antes del programa, aproximadamente existe un 40% más de casos en mujeres que en varones vinculados a este problema. ¿Cuál es la razón de esa circunstancia y de esos datos? Se podría atribuir en parte a la infección urinaria en el tracto urinario femenino a dos problemas que tienen que ver con la parte anatómica. La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina. La uretra femenina está inmediatamente comunicada a través de los labios genitales con el exterior. El tracto es mucho menor que la uretra masculina y por supuesto tiene que ver mucho con la parte higiénica en la mujer. Es muy imprescindible enseñarle tanto a los niños, a las adolescentes, a las adultas, sistemas de higiene que deben adquirir, ya que gran parte de la infección puede provenir o venir de la parte posterior. Para que nuestras televidentes nos entiendan mejor, es llevar las bacterias desde el recto hacia la uretra. Y lo que nosotros tenemos que enseñarles a todas las señoras es llevar las bacterias que probablemente están en el tracto intestinal hacia la parte posterior y no llevarlas hacia la uretra femenina. Es una cuestión puramente higiénica y de aprendizaje. Y una recomendación muy importante. Paola. Bueno, Juan Pablo, se dice que por lo menos 8 millones de mujeres recurren a su médico cada año por ese tema de las infecciones urinarias. Y de seguro quien es testigo de ello es el doctor Rubén Vilca como urólogo. ¿Qué tipos de infecciones urinarias existen, doctor? Tengo entendido que incluso hay algunas que son asintomáticas y posiblemente son más difíciles de detectarlas. Bueno, es cierto que la infección urinaria es la causa más común de consulta, tanto en la especialidad de urología, en nefrología, el médico general, el internista, el ginecólogo, el pediatra, es decir, se presenta de diferentes maneras y en todas las edades, ¿no? En lo que corresponde a la parte masculina, el hombre también está expuesto a infecciones urinarias, pero no tanto como la mujer, en el sentido de que como mencionaba el doctor, la uretra corta favorece de alguna manera a que el trayecto sea rápido, el ingreso. Prácticamente toda la vida hay una lucha constante del ascenso de la bacteria hacia la uretra, por la uretra hacia la vejiga,
pero entonces todo el mundo estaría pues enfermo, ¿no es cierto? Hay mecanismos defensivos de nuestro organismo, sobre todo en la mujer, que evitan la infección urinaria. Por eso es bien importante, aparte de las recomendaciones que el doctor menciona, son los hábitos de la persona que de alguna manera evitan la infección urinaria. Los mecanismos defensivos son orinar a tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el tiempo las bacterias suben por la uretra, van migrando de la región perianal, caminan por el periné, pasean por la vagina, pero no causan ningún problema. Pero se metan por la uretra y empieza la infección urinaria baja. O sea, no hay que aguantarse al momento de que uno quiere ir al baño para orinar. Claro, uno tiene que programar tiene que tener un hábito. O sea, lo normal es que una persona orine en la mañana cuando despierta, cuando se acuesta, y en el día tiene que orinar entre 3 y 4 veces. Es decir, no debe pasar más de 4 horas para que esta bacteria que va a entrar a la vejiga se reproduzca en forma geométrica, así inmediatamente se reproduce. Pero como ya vino el deseo de micción y ya se llenó la vejiga, pues todos para afuera y no se produce la infección. En cambio, si se aguanta la persona, pongamos un viaje o toma muy poco líquido, entonces no llena la vejiga, no hay un reflejo de micción y ahí empieza la reproducción espontánea de las bacterias y empieza una infección urinaria baja, que se conoce como cistitis en la mujer. En el hombre también existen infecciones urinarias que están más relacionadas con temas de vaciado de vejiga, con temas obstructivos, por ejemplo, un problema de próstata, un problema de una estrechez de uretra, por ejemplo. Y en los niños están relacionados con problemas más congénitos, es decir, problemas de vaciado también. De manera que se puede ver la infección urinaria en todas las edades, en todas las especialidades. La ropa interior, por ejemplo, doctor Vilca, ¿es un factor importante para prevenir o predisponer una infección urinaria? No tanto así. Hay algunos tabús que obviamente tienen que haber un cambio rutinario, pero hay algunos conceptos equivocados que a veces las personas manejan en el sentido de que yo me aguanto de orinar porque no quiero entrar a ese baño público. En realidad lo que causa es un problema, tal vez la higiene del baño, pero las bacterias no van a brincar, no van a saltar hacia la persona. Entonces la infección empieza porque se aguantó de orinar, no precisamente porque se contagió con un baño. Entonces, de manera que ese tabú, eso de la ropa también. Porque dicen que la ropa muy apretada o ropa de nylon, por ejemplo, puede ser de cierta forma dañina y podría causar infecciones urinarias. ¿Eso es un tabú entonces? Yo la verdad es que no creo. Yo creo que ese es más el mecanismo que yo les he explicado, que es un problema de esa lucha constante entre la agresión de la bacteria y la defensa que puede ofrecer la persona, en este caso la mujer, digamos, los hábitos y también la inmunidad, pues, ¿no es cierto? La nutrición, si una persona está pasando una gripe de repente, y también los hábitos, si es persona joven, relacionados con el tema sexual. O sea, las personas en actividad sexual tienen cierta tendencia a tener infecciones. Por eso se recomienda que antes de tener relaciones la mujer pueda orinar, tiene que vaciar su vejiga y si es posible después también. Importantes recomendaciones que estamos conociendo ya en aspectos particulares de este problema. Doctor Udler, como ginecólogo, ¿qué señales son importantes que debe tomar en cuenta una mujer embarazada para tener la previsión o el alerta de que puede tener una infección urinaria? Bueno, como norma en todos los exámenes prenatales que se hacen a las mujeres embarazadas, uno de los exámenes es un examen general de orina, porque tenemos que saber primero si hay presencia o no presencia de infección, pero la orina también nos da otras pautas de otras anomalías que se pueden presentar, como la presencia de azúcar en orina en una embarazada, la presencia de nitritos, toda una serie de elementos que nos pueden llevar no solo a predecir una infección urinaria, sino otro tipo de alteraciones también en el embarazo. Pero es una cuestión de suma importancia saber que toda embarazada, aparte de haber hecho un examen de orina, tiene que saber conocer su cuerpo y la sintomatología que puede tener. El doctor ya lo ha dicho muy claramente, una mujer embarazada no debe aguantarse de orinar porque tiene más probabilidades de infección urinaria. ¿Por qué? Porque al estar el útero ocupado con el producto, con el bebé, hace que la vejiga esté comprimida hacia abajo y eso influye para que las bacterias que se están acumulando allá, si la mujer esa no orina, la infección sea mucho más rápida.
Ahora, ¿cuál es el fenómeno o el problema que nosotros tenemos como obstetras en un embarazo? Es una de las primeras causas de partos prematuros, la infección urinaria. Justamente quería apuntar a eso. Hablamos de la futura madre o de la madre y no podemos dejar de pensar desde luego en el bebé, en el futuro ciudadano de este país. ¿Cuál es el riesgo que puede presentarse para un bebé que se encuentra en el útero materno cuando su madre tiene una infección urinaria? El riesgo del bebé no existe, porque el bebé está cubierto y protegido por el líquido amniótico, por las membranas amnióticas, por el mismo músculo del útero, pero el problema es de que esa infección en la vía urinaria de la madre va a ser, como sintomatología, una mujer que tiene que orinar a cada rato, que tenga dolor al orinar, disurias, pero lo hablamos en fácil. Le duele al orinar, tiene que ir cada rato a orinar y eso le puede producir contracciones prematuras en el útero. Esas contracciones prematuras, el obstetra tiene un arsenal médico para frenar esas contracciones, pero si al obstetra se le pasa la infección urinaria, esas contracciones no van a ceder y va a terminar en un parto prematuro. No estamos hablando entonces de un problema menor. A veces suele tomarse con cierta liviandad el tema de la infección urinaria. Y es muy importante. En la obstetricia, una de las causas primarias de parto prematuro es una infección urinaria. Doctor Udler, ¿qué ocurre cuando una mujer embarazada tiene infección urinaria y esta ya afecta, por ejemplo, a los riñones? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Esto sí podría comprometer la vida del bebé? Sí puede comprometer la vida del bebé porque primero se va a comprometer el sistema renal de la madre. Al comprometer el sistema renal de la madre va a empezar a dañar al sistema placentofetal, que es el modus vivendi de ese feto. Entonces sí, claro que sí, que la infección renal en la madre es una entidad sumamente de atención y peligrosa, en la cual tiene que ser tratada y, como lo digo siempre, tiene que ser, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Si usted me preguntara, por ejemplo, hoy en día, muy sinceramente, usted tiene una mujer embarazada, y no hablemos de una cistitis, no hablemos de una infección que yo la puedo tratar, pero si yo veo que esa mujer tiene una glomerulonefritis, una nefritis, créame que lo que voy a hacer es llamarlo al doctor Rubén y decirle, tengo una mujer así, ¿cómo la tratamos? Y son muy frecuentes las infecciones urinarias en el embarazo del doctor Udler, más que en otras mujeres, por ejemplo. ¿Y por qué? Eso también está en la duda, porque si nosotros vamos a medir bien o vamos a hacer el control prenatal a conciencia, llevando a cabo todos los protocolos que se deben hacer, esa mujer va a estar bien cuidada porque va a estar bien informada por nosotros de las cosas que debe hacer, de las cosas que no debe hacer y por supuesto existen esas mujeres que van a tener infecciones, pero no son las demás, son las de menos. ¿Por qué? Porque el obstetra avesado va a saber guiar a esa mujer embarazada a no llegar a una infección urinaria. Muy bien. Doctor Vilca, perdón, Paola. Ya para finalizar esta parte, hace un momento hablábamos de aquellos factores que pueden ocasionar las infecciones urinarias, hablamos de bacterias, de la higiene, de que no se debe aguantar la micción, por ejemplo, las ganas de orinar una persona. ¿Qué cuidado se debe tener durante la actividad sexual, doctor Udler? Mire, el doctor ya lo ha dicho, probablemente orinar previa a la relación, orinar después de la relación. Mire, hay mitos en nuestras culturas que hay muchos hombres, sobre todo, que dicen, después de una relación es bueno orinar porque nos estamos liberando de cualquier probable infección. Eso no es cierto, pero el eliminar la orina va a hacer que las probables bacterias que puedan haber estado no se reproduzcan y sean eliminadas rápidamente. Ahora, por supuesto, vamos a ir tocando temas. En la parte femenina estamos tocando, digamos, un tema que Rubén lo va a poder aclarar mucho mejor, pero no nos olvidemos que en las etapas de la mujer, premenopausia, menopausia, los estrógenos llevan un control necesario de saber de que una mujer con baja de estrógeno tiene más probabilidades de infección urinaria.
Doctor Vilca, hemos estado hablando principalmente de las mujeres, pero también mencionábamos que los hombres no están o no estamos exentos de este problema. ¿Cuáles son las principales causas para que en un varón se presente un cuadro de infección urinaria? Habíamos hablado algo de hábitos de limpieza. ¿Son los únicos o existen otras causales? No, existen otras causales. En el hombre es diferente el mecanismo, ¿no? Entonces, la uretra es más larga en el hombre. Y si uno pues se imagina y divide la uretra en 3/3, la parte distal está muy llena de bacterias, la parte media menos, y la que está próxima a la próstata, muy pocas bacterias. Y aparte hay una válvula que es el esfínter externo, está la próstata, que no hay bacterias, y el cuello de la vejiga, y recién la vejiga. Entonces el camino para una bacteria es muy largo para poder entrar. Prácticamente hay dos obstáculos que protegen. Sin embargo, en algunas circunstancias donde hay problemas de vaciado, me refiero al paciente prostático o al paciente parapléjico que no vacía su vejiga, o al que tiene problemas neurológicos en general, que no logra vaciar su vejiga y siempre queda un residuo. Ese residuo es el caldo de cultivo para que la bacteria, aunque sea solitaria que haya entrado, pues va a encontrar un buen medio de cultivo y va a ser una infección urinaria, que al comienzo, como en la mujer, es una infección urinaria baja, pero si no se controla, esta puede subir por los conductos, como lo mencionaron al comienzo, y llega al riñón y ya es un cuadro más agudo, que se llama pielonefritis. Es un cuadro más severo, que ya compromete, con el estado general, es con fiebre, calofríos, ahí es un cuadro ya más serio. Y este cuadro, pues si no es tratado, probablemente hasta pueda ceder solo, pero va a quedar como una pielonefritis crónica, que a la larga va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Y esos pacientes, si no son tratados o diagnosticados precozmente, pues van a ser candidatos a diálisis en un tiempo largo, ¿no? Leí en algún documento, no sé si el dato es correcto, que existen algunas terapias no tradicionales para el tratamiento de una infección urinaria, y una de ellas, por ejemplo, estaba vinculada al uso del arándano. ¿Es una vía útil y saludable para el tratamiento de una infección urinaria? Sí. ¿De qué forma? Bueno, este no es un medicamento en realidad, ¿no es cierto? Los arándanos son como guindas que se ha industrializado por los beneficios que tiene para prevenir y de alguna manera para tratar algunas infecciones, no todas. Muchas infecciones en la mujer se adquiere, pero también el organismo cura sola. No todas van a necesitar un tratamiento. ¿Y cuál es el uso del arándano? Entonces el arándano protege la mucosa de la vejiga. Entonces evita que la adherencia de la bacteria se pegue a la mucosa vesical. Entonces de esa manera pues como que va resbalando la bacteria y no se adhiere con facilidad, y tiene mucha utilidad y se usa mucho en el embarazo. Justamente se recomienda como una profilaxis para evitar una infección. Tiene utilidad el arándano. Para la limpieza. Como una prevención. Y en aquellas infecciones urinarias leves, porque como mencionaba al comienzo, es una lucha entre la agresión de la bacteria y el huésped, que es nuestro organismo. Si la persona tiene buenas defensas, se va a defender bien. Se va a defender bien y la infección urinaria va a pasar sola en la mujer. Entonces tendrá unas molestias leves, pero el control de orina desaparece a los pocos días. Y muchas infecciones, y la mayor parte, se curan así. Nuestro propio organismo se defiende, pero si esa persona toma arándanos, su respuesta va a ser mejor. Está demostrada la utilidad de los arándanos. Muy bien, ya que estamos hablando de aquellos remedios caseros que están un poco más alejados de la medicina convencional y son más remedios tradicionales, Juan Pablo, tenemos un video en las redes sociales para conocer un poco más acerca de estos remedios que muchas personas, a los cuales muchas personas recurren, y así también nuestros especialistas esta noche puedan darnos su punto de vista, no solamente de los arándanos, sino que hay muchos otros más acerca de los cuales podríamos opinar. Vamos a verlo un minuto. Beneficioso, ya que este impide que las bacterias se acumulen en las paredes del tracto urinario, por lo que es mucho más fácil eliminarlas a través de la orina. Con estos remedios caseros se pueden prevenir y curar los síntomas de las infecciones en el tracto urinario, pero, sin duda, siempre es importante consultar a un médico para evitar complicaciones, así que si ves que el malestar persiste, toma las medidas necesarias. Si crees
Bueno, tenemos un pequeño problema con el video, se nos adelantó un poquito, pero vamos a volverlo a colocar desde el inicio para que así podamos revisar todos los remedios caseros a los cuales recurren algunos pacientes. Primero, vamos con algunas consultas que llegan a través de las redes sociales porque la gente ya está participando. Y nos dice Indira Camacho: buenas noches, tengo una hija de 4 años a la que hace un año le detectaron infección urinaria asintomática a causa de bacterias. Su pediatra me indicó que lo mejor es no recetarle ningún tratamiento para que no se haga resistente. Desde entonces le doy arándanos y evidentemente mi hija está muy sana, solo con el detalle de que su orina presenta un color medio naranja y un olor poco fétido todos los días. Me preocupa que este tenga alguna mala repercusión con el tiempo. Quisiera que me dé alguna recomendación, por favor, doctor Vilca. Es muy común este tipo de infecciones y su pediatra, pues yo creo que la recomendación es correcta. Lo que necesita y lo que están haciendo me parece es una vigilancia activa. O sea, pedir los exámenes cada mes y vigilar qué número de leucocitos, si hay muchas bacterias o no en la orina, y si están en un nivel bajo o mínimamente elevado, entonces lo mejor es vigilar permanentemente. En algún momento es probable que eso vaya pasando, pero de todas maneras tiene que revisarse la anatomía de esa persona, es decir, que ese niño o esa niña tiene que vaciar bien su vejiga. El mecanismo defensivo es vaciar la vejiga. Si vacía bien, pues no va a tener problemas. Y lo que yo dije en algún momento, que tiene que tener una rutina, o sea, no puede aguantarse. Los niños generalmente se aguantan por el tema del colegio, en los recreos, o no les dan permiso para orinar, y están muchas horas, y este caso, por ejemplo, si se aguantara de orinar, se activaría su infección con mayor facilidad. Entonces la recomendación es que tome harto líquido, que orine a tiempo, y que siga tomando sus arándanos y sus exámenes de orina en forma rutinaria cada mes, ¿no? Muy bien, gracias doctor Vilca y gracias a las personas que están participando a través de las redes sociales. Síganlo haciendo porque acá tenemos 2 profesionales que les van a guiar muy bien en ese tema de las infecciones urinarias. Tenemos listo el video de los remedios caseros más recurrentes por la gente, los que con mayor frecuencia generalmente utilizan para el tratamiento de las infecciones urinarias. Vamos a conocerlos. Siempre y cuando sea detectada de forma oportuna. Teniendo todo esto en mente, mostramos a continuación algunos de los remedios caseros para las infecciones urinarias más conocidos y efectivos. Bicarbonato de sodio. Cuando se comiencen a percibir los primeros síntomas de infección en la orina, tales como ardor al orinar, frecuencia, sensación de vejiga llena y color turbio de la orina, se puede optar por la utilización de bicarbonato de sodio como remedio. Tan solo se debe diluir 1/4 de cucharada de este en 125 mililitros de agua. Una vez listo, se beben 2 vasos de agua previamente al consumo de dicha mezcla. Jugo de arándano. Se ha comprobado que consumir jugo de arándanos es beneficioso, ya que este impide que las bacterias se acumulen en las paredes del tracto urinario, por lo que es mucho más fácil eliminarlas a través de la orina. Con estos remedios caseros se pueden prevenir y curar los síntomas de las infecciones en el tracto urinario. Bueno, ahí veíamos bicarbonato de sodio, jugo de arándano, vi también algunos otros remedios caseros como el consumo de piña. A ver, ¿realmente son buenos estos remedios caseros, doctor Vilca, o hay alguno con el cual usted no esté de acuerdo? Bueno, en realidad estos hábitos de tomar esto no está demostrado su utilidad, pero lo que sí es alivian las molestias. Solo es para aliviar. La orina es ácida. Es su trabajo del riñón es eliminar los productos ácidos de nuestro metabolismo. Entonces el pH de la orina es ácida. Si nosotros alcalinizamos la orina tomando bicarbonato, no va a haber molestias, pero la infección probablemente siga, ¿no? Estas son recomendaciones solo para aliviar síntomas, no son tratamientos, ¿no? Lo mismo que el tema de la piña o tomar un diurético, alivian, porque actúan como aumentando la diuresis y lavando la vejiga, pero no es un tratamiento eficaz. O sea, siempre es recomendable documentar con un examen de orina para realmente estar seguros de que no hay infección. Muy bien, tenemos más consultas a través de nuestras redes sociales y nos escribe Marcia Choque Calderón. Ella nos dice: buenas noches, mi consulta es esta. Soy una persona con discapacidad y tengo una sonda vesical durante ya 1 año y 10 meses. Debido a eso tengo infecciones regulares. ¿Cómo podría tratar de ya no tener infecciones constantes? Me gustaría mostrar más de estas reacciones. Estos son casos complejos y es lo que había mencionado. O sea, el mecanismo defensivo en esta persona está alterado porque si es discapacitada, no sé qué tipo de vejiga tendrá. Probablemente sea una vejiga flácida, es decir, que no tiene contracción.
Si es discapacitada, probablemente que su sistema nervioso a nivel vesical haga que no se contraiga y quede como una vejiga flácida, como un depósito nada más. Entonces, si esa orina está acumulada en la vejiga, al colocarse la sonda, pues vacía mejor, pasa de largo la orina, pero al mismo tiempo la sonda también es una vía de infección. En estas personas lo que se recomienda es tratamiento vigilado, por supuesto, con medicación, con antibióticos o antisépticos de larga data, año entero, pero además tiene que hacerse un autocateterismo, generalmente se recomienda. Es decir, tiene que vaciarse la vejiga 3 o 4 veces durante el día. Hoy en día, mucha gente, años atrás, se han hecho cirugías reconstructivas para mejorar, pero se ha visto que a veces el autocateterismo, es decir, pasarse una sonda en horario, como había mencionado, al despertar cada 3 o 4 horas, no dejar que se acumule la vejiga mucho tiempo, ya es un mecanismo defensivo y mejoran estas personas y evitan las infecciones urinarias. En los niños, por ejemplo, en algunos centros de rehabilitación con niños discapacitados o que tienen problemas de vejiga, se les enseña y los niños van con su sonda al colegio. Pueden caminar, pero no vacían la vejiga, pues en el recreo van, se ponen la sonda. Hay técnicas que hay que entrenar al paciente para que mantengan su vejiga vacía. Así hemos respondido a esa inquietud sobre algunos tratamientos quizás poco convencionales que, como lo mencionaba el doctor, tienen una función de aliviar los síntomas antes que de resolver el problema. Pero, doctor Udler, si de resolver el problema se trata, ¿cuál es el tratamiento convencional y cuál es el periodo promedio de tiempo en el que una paciente que tiene un cuadro de infección urinaria puede librarse de esta dificultad? Mire, normalmente una vez diagnosticada la infección, y en esto también tenemos que hacer un poco de hincapié y por supuesto en el buen sentido de la palabra y sin crítica a nuestros colegas de laboratorio, nosotros tenemos que también enseñarle a la paciente. Yo personalmente prefiero que las muestras de orina sean en el propio laboratorio y que no sea la paciente la que está llevando la orina, que según las técnicas de cultura, primero en la noche, me acuerdo de cuando yo era un muchacho, que teníamos que hervir un frasco, lo hacían hervir en agua caliente, lo preparábamos para la mañana, en la mañana teníamos que orinar, lo tapábamos y mamá o papá tenían que ir corriendo al laboratorio. Creo que todo ese proceso es un proceso donde probablemente nosotros estamos contaminando probablemente una orina que está sana. Se puede distorsionar el resultado. Y llega el resultado y nos dicen que tenemos una gran infección urinaria y por supuesto el colega puede pensar que es una infección urinaria asintomática y nos empieza a tratar de una infección inexistente. Entonces, creo que es bueno hacer los exámenes en el propio laboratorio. Rubén. Sobre el tema es muy importante lo que dice el doctor. La toma de la muestra es muy importante porque hay muchas personas que tienen síntomas urinarios, pero no tienen infección. Y hay mucha gente que se automedica pensando que tiene una infección. No toma una muestra de laboratorio y no hay ninguna bacteria, y no toma ningún antibiótico tampoco, pero tiene todos los síntomas de una infección. Entonces, es muy importante partir el tratamiento o la primera entrevista con un examen de orina. Y en general lo que se recomienda es tomar una muestra, el examen básico, el sedimento completo, el examen general de orina, ya da una pauta en la consulta, pero la toma de la muestra es muy importante, lo que dice el doctor. Tiene que tomarse el chorro medio, es decir, la persona no necesita llevar un volumen de 300 centímetros o 200 centímetros, basta un poquito, pero tiene que orinar primero y en la mitad del chorro acercar el frasco y retirarlo, sin tocar los bordes del cuello del frasquito ni de la tapa. Con eso es suficiente. El laboratorio es un recuento de células y nosotros ya tenemos una idea de si esa persona está con una infección urinaria o no. Entonces, como decía, hay muchas pacientes que tienen problemas, vejigas nerviosas, vejigas hiperactivas, o están ansiosas por algo y están orinando cada rato y piensan que tienen una infección urinaria y empiezan a tomar antibióticos, pero en realidad no tienen infección. Entonces, por eso es importante una buena toma de muestra
en el laboratorio. Otra recomendación importante que se suma a las varias que ya hemos manifestado, especialmente en el tema del aseo y de la limpieza. Nos llega otra consulta, doctor Udler, que tiene que ver quizás con alguna responsabilidad médica en la posible generación de una infección urinaria. Nos consultan si en el caso de las cirugías el uso de la sonda vesical puede ser causa de alguna infección urinaria. ¿Se puede presentar esta circunstancia? Se puede presentar, pero normalmente no se debería presentar si nosotros estamos utilizando una sonda vesical. ¿Qué es una sonda vesical para que nos entienda bien la gente? Es un catéter con el cual vamos a colocar a través de la uretra, vamos a pasar la uretra, vamos a llegar que ese catéter llegue a la vejiga, se infla un globito y a través de eso fluye la orina mientras nosotros estamos procediendo al acto quirúrgico. Cuando esa sonda vesical es nueva, no ha sido utilizada, es muy difícil que se produzca una infección urinaria. No es imposible, pero es difícil. Ahora, en países del tercer mundo, donde los insumos son de mucho costo, hay muchas veces o muchos hospitales en varios lugares de pobreza donde las sondas vesicales se reutilizan, se reesterilizan y se reutilizan. Que no es recomendable. No es lo recomendable porque ahí probablemente estamos poniendo nosotros la infección en el paciente. Pero debemos siempre hacer un equilibrio. ¿Qué es lo mejor? Le voy a dar un ejemplo. Hay veces que en la parte ginecológica, nosotros al hacer una cirugía ginecológica, estamos trabajando con una vecina que es íntima amiga nuestra, que es la vejiga. Ese catéter que está allá hace que esa vejiga esté vacía y que nosotros no la lesionemos. Cuando trabajamos sin catéter o cuando la vejiga está íntimamente ligada al útero, con todo el aparato reproductor, corremos el riesgo de dañar a una vejiga. Pero es ese catéter, esa sonda que nos está sirviendo de guía, como que nosotros estamos trabajando y vemos el globito que hace esa vejiga y decimos, ahí está la vejiga, nos tenemos que alejar de ahí. Entonces, el reutilizar instrumental es un medio de contagio. Hemos mencionado la palabra cirugía, perdón Paola, y seguramente hay alguna duda respecto a lo siguiente. ¿Existen casos serios de infecciones urinarias, doctor Udler, que pueden derivar en la necesidad de recurrir a una cirugía con ese tipo de pacientes? Sí, yo creo que el hecho de haber una infección urinaria, la infección urinaria maltratada, como ya lo dijo el doctor, va a repercutir, va a ser a la larga una cronicidad, una falla multiorgánica en la que nosotros probablemente vamos a tener que recurrir a tratar de solucionar esas cosas. Pero una infección urinaria, a mi modo de ver, tiene que ser tratada médicamente, diagnosticada médicamente y no tanto en la parte quirúrgica, doctor. ¿Podría complementar un poco sobre el tema? Por supuesto. Hemos estado hablando de infecciones urinarias comunes, pero hay un grupo de infecciones que son infecciones urinarias complicadas, donde ya hay variaciones anatómicas. Entonces, de manera que en estas personas puede haber, por ejemplo, estrechez de un uréter, estrechez de la unión piel-uretral, es decir, que sale del riñón y se estrecha en algún segmento del uréter, en la unión de la pelvis con el uréter, o tener un problema a nivel de vejiga, un problema de reflujo, es decir, malformaciones que condicionan a que esta infección urinaria se complique y lesione en su vida y a corto plazo pueda dañar definitivamente. Entonces, estos casos tienen que operarse. No es suficiente un laboratorio, hay que revisar siempre la anatomía, primero con una ecografía de riñones, de vejiga, ver el vaciado, ya sea niño, sea mujer, sea embarazada o sea un varón. Siempre el vaciado es muy importante porque es un mecanismo defensivo que yo insisto en hablar. Si esta persona no vacía en algún segmento de su sistema urinario, ahí hay una obstrucción. Si una bacteria va a entrar por vía ascendente, como lo menciona el doctor, va a subir por la uretra y va a seguir, se va a quedar ahí y va a tener un problema en ese riñón o en ese sistema. Si es
en el uréter, todo el uréter más el riñón. Si es arriba, tendrán el problema en ese riñón también. Entonces, en esos casos pues, son quirúrgicos. La cirugía va a tratar de resolver el problema mecánico de obstrucción. Si es un paciente con una estenosis pieloureteral en un niño, pues hay que operar. Si hay un reflujo vesicoureteral, hay que reimplantar el uréter. Si es un adulto, tiene un problema prostático y no vacía, hay que operar la próstata. Si tiene una lesión en la uretra por un trauma, por una uretritis gonocócica, una estrechez de cualquier origen, hay que resolver la estrechez. Entonces el vaciado es un mecanismo defensivo para que no se cultiven las bacterias que toda la vida van a ir subiendo. Nos van agrediendo cada vez más estas bacterias, pero nosotros tenemos que defendernos vaciando bien, tomando líquido, no abandonarse, no descuidarse con los hábitos. Queda muy claro. En determinado momento hablábamos de que el 70% de las mujeres en algún momento de su vida han atravesado lo que es la cistitis, doctor Virga, que me parece que es una de las infecciones urinarias más comunes. Y justamente respecto a ello tenemos una consulta que llega a través de las redes sociales por parte de Claudia Cardoso, que nos pide que puedan hablar acerca de la cistitis intersticial, no la bacteriana. ¿Es tal vez este tipo de cistitis una de esas formas complicadas de infecciones urinarias que usted mencionaba? ¿O a qué se refiere con esto? Este es un caso muy especial y muy interesante la pregunta. Es una enfermedad de la vejiga que no es producida por bacterias. La vejiga tiene varias capas, una capa es la mucosa y una capa muscular. Entonces esta capa muscular y finalmente una capa serosa, es como un globo que se va a inflar y se va a vaciar. Pero esta capa muscular y sobre todo la mucosa pierde esa capacidad elástica que tiene, porque ha sido reemplazada, esas fibras elásticas, esa liga, digamos, se ha reemplazado por otro tipo de tejido, un tejido de tipo colágeno, de manera que cuando se distiende, duele la vejiga, y cada vez va perdiendo capacidad. Si nosotros tenemos una capacidad normal de 350, 400 centímetros, esta persona con los años va perdiendo la capacidad y cuando se aguanta orinar, porque ya no puede, cuando distiende la vejiga, una vejiga ya más chica, de 200 centímetros, pues le va a doler. Y es una cistitis que no se cura con antibióticos, porque no es producida con bacterias. Hay que estudiar mejor ese caso y hay que hacer un tratamiento. Es medio difícil el caso, pero hay avance al respecto, ¿no? Doctor Ludler, ¿cuán importante para prevenir la presencia de una infección como la que estamos tratando en este programa, cuán importante, le digo, es una vida saludable y hábitos ordenados en la persona? Bueno, el manejo dietético, higiénico es imprescindible, creo, en la vida de todo ser humano. El hecho de saber desde alimentarse, cómo alimentarse, qué sustancias, por ejemplo, ingerir o no ingerir. Acá hemos tenido hace un instante una explicación muy clara, sin menospreciar a la homeopatía. La orina es ácida y de pronto alguien nos dice que en vez de que sea ácida la hagamos alcalina. Si la hacemos alcalina, vamos a hacer que esas bacterias puedan reproducirse mucho más rápido porque el ácido las mata. Entonces hay ciertas cosas que primero tenemos que educar bien a la población sin menospreciar la parte cultural, la parte homeopática, pero por lo menos enseñar que sí y que no. Una cosa que en mi práctica diaria yo por lo menos doy a las madres, para los bebés, a las niñas, a las adolescentes, es llevar unos protocolos higiénicos muy rigurosos. Y nosotros sabemos que una de las bacterias que más causa infección urinaria, por lo menos en la mujer, es la Escherichia coli. Y la Escherichia coli vive en el intestino grueso. El intestino grueso me refiero al recto. Entonces hay que enseñarles a las niñas, a la mujer adulta y también a nuestras abuelitas, porque no nos olvidemos que llegamos a los dos extremos de la vida, el bebé recién nacido y el adulto mayor, la viejita, que están en las mismas condiciones. El bebé no se puede limpiar y probablemente nuestra abuelita tampoco. Y cuando lo hace mal. Entonces tenemos que tratar de enseñar, si digamos una mujer va a ir a orinar, que la limpieza sea de donde se ha orinado hacia arriba. Y si hemos hecho nuestras necesidades o hemos defecado,
que las limpiezas sean hacia atrás, para poder llevar la limpieza, que esas bacterias que vienen del recto no se vayan, por ejemplo en la mujer, hacia la parte genital y hacia la uretra donde se van a infectar. Entonces son cosas en las que nosotros tenemos que enseñar, educar a la población y sobre todo creo que en mi especialidad es un poquito más fácil porque a la mujer se la puede tratar siempre de una forma más respetuosa, más humana. El hombre, y sin menospreciarlo, por supuesto, es una persona que quiere, en el buen sentido de la palabra, tajles. Mire, a mí me duele esto, tengo esto, arrégleme el problema. Deme una pastilla. Exactamente, pero cuando al hombre le tenemos que decir, mire, hay hombres que, por ejemplo, no son circuncidados o hombres que son circuncidados. Cuando el prepucio no tiene una higiene debida, ahí se acumulan bacterias. Y si a ese hombre no le enseñamos cuál es la medida higiénica para limpiar ese prepucio, probablemente se dice que la parte, digamos, genital del hombre es un poco más resistente a la infección que la de la mujer, porque la de la mujer está más expuesta al exterior. Entonces nosotros le tenemos que enseñar a ese hombre también cuáles son las medidas higiénicas para prevenir una infección. Y tenemos que saber de que, como ya lo dijo Rubén al principio de todo, en toda la vida está la infección urinaria. El bebé, la adolescente, la mujer adulta. Ahora, en el caso nuestro, ahí está muy ya demostrado médicamente de que la deficiencia de estrógenos modifica de tal manera el sistema genital femenino, el sistema del tracto urinario, que esa mujer tiene más posibilidades de infección urinaria. Hay muchas veces de que una mujer viene a la consulta y nos dice, he tenido infecciones urinarias a repetición y ya no sé qué hacer, doctor. Y nosotros con un tratamiento estrogénico controlado, logramos que esa mujer deje de tener esa infección urinaria a repetición que la viene llevando todo el año. Entonces es importante saber hacer los exámenes laboratoriales, saber escuchar a la paciente en qué fase de la vida está para saber si es necesario una terapia hormonal o no. Muy bien, es momento de hacer una pausa, pero al retornar continuaremos hablando acerca de las infecciones urinarias y de ese punto que usted tocaba, doctor Udrer, de las infecciones que son recurrentes, porque justamente es una consulta que nos llegó a través de nuestras redes sociales por parte de Mauge Mamani, las consecuencias que se pueden generar con las cistitis que son recurrentes. Mauge, si nos estás viendo en este momento, espéranos unos minutos porque retornada de la pausa, nuestros especialistas darán respuesta a tu pregunta y a muchas otras que llegan a través de nuestra página de Facebook. Unos minutos y ya volvemos. Bueno, como siempre, los miércoles relacionados con temas de salud se genera un gran vínculo entre Hora 23 y todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Y así como lo vemos en la página, tenemos gran cantidad de comentarios, de preguntas para nuestros especialistas. Ya respondimos varias y estaremos dando respuesta también a todas esas otras cuestiones que ustedes tienen para el tema de infecciones urinarias, junto al doctor Ricardo Udrer, ginecólogo, y al doctor Rubén Vilca, urólogo. Pero es momento de hacer un pequeño paréntesis muy corto en este tema, porque tenemos que abordar una entrevista sumamente importante relacionada con el Tribunal Departamental Electoral. Junto a ti, Juan Pablo. Gracias, Paola. Estamos a poco más de un mes del 3 de diciembre, elecciones judiciales en todo el país y las fechas del calendario electoral van avanzando y cumpliendo cada una de las metas establecidas. Estamos, por ejemplo, en estos días en la tarea que van a cumplir los jurados electorales. Hace poco el órgano electoral plurinacional designó a 181.844 ciudadanos en todo el país para que cumplan la responsabilidad de jurado electoral. Pero desde luego no todas esas personas quizás estén en condiciones de cumplir esa responsabilidad. Es un tema que está reconocido y aceptado por la ley y existe por lo tanto la posibilidad de presentar las excusas correspondientes, para las cuales quedan sin embargo muy pocos días. Vamos a hablar de este tema con una invitada en Hora 23. Se trata de Florencia Laruta, vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Señora Laruta, buenas noches y bienvenida a Bolivisión.
Muchas gracias. Les decía que tenemos poco tiempo para que los jurados electorales que no están en condiciones de cumplir esa responsabilidad presenten las excusas correspondientes. ¿Hasta qué fecha tienen plazo para presentar esa excusa? Es así que conforme el calendario electoral número 36 hemos procedido en la sala plena los sorteos de los jurados electorales. En el departamento de La Paz se ha sorteado alrededor de 50.142 juradas y juradas electorales. Todo el departamento. Por el departamento de La Paz, el día domingo se ha publicado en la página 7 la lista de los jurados electorales, pues a partir del día lunes corren las excusas que pueden presentar los jurados electorales, aquellas personas que no puedan cumplir con esa función que establece la norma. ¿Cuáles son las causales para que ¿Existen 5 o 6 causales específicas para presentar o argumentar una excusa y no cumplir esa responsabilidad? ¿Cuáles son? Son varias causales que pueden presentar las excusas por escrito las juradas o las juradas electorales que no van a poder cumplir esa función el día 3 de diciembre. Por ejemplo, puede ser por enfermedad, los policías que van a estar de servicios el día de las elecciones, los médicos pues también van a estar de turnos, algunos, no todos obviamente, y por fuerza mayor, aquellas personas que que son las de tercera edad, las mayores de 70 años, o aquellas personas que van a estar de viaje el día de 3 de diciembre. Son varias causales, pero fundamentalmente esas son las causales de excusas que pueden presentar los jurados electorales, que ya están presentando en la Tribunal Departamental Electoral. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Respecto a las excusas, usted mencionaba una importante, la justificación a través de un documento médico. Alguien puede muy bien decir el domingo 3 de diciembre prefiero quedarme en mi casa, estoy con mis familiares y en estos días me consigo un certificado médico de algún amigo, lo presento y no cumplo la responsabilidad de jurado. ¿Cuál es la característica del documento o certificado que debe presentar un ciudadano que ha sido designado como jurado para que se considere como válida su excusa por razones médicas? Pues un certificado médico expedido por una autoridad competente, que es, por ejemplo, si tienen seguro en la Caja Nacional de Salud, una clínica, y también puede ser un certificado médico de una clínica particular, o sea, los documentos tienen que ser auténticos para que puedan justificar, para que puedan presentar las excusas las juradas electorales. Entonces, ¿es suficiente un certificado médico? Es suficiente. Presumimos la buena fe de los jurados electorales que vayan a presentar los certificados médicos también, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, en caso de que viajes, basta presentar un boleta de pasaje que va a viajar el día 3 de diciembre. Ahí están las fechas, ¿no? Ahí están los casos fortuitos, por ejemplo, puede haber derrumbes en las carreteras, pérdida de documentos, aquellas personas que se encuentran, las mujeres más que todo, en estado de gestación, eso se justifica. Muy bien. Usted adelantaba ya un tema que queremos abordar, el plazo para la presentación de las excusas y las condiciones y horarios. El plazo primero es hasta el próximo domingo. Hasta el día domingo, el Tribunal Departamental Electoral va a trabajar hasta medianoche día domingo. ¿Y están predispuestos a trabajar, por ejemplo, mañana, que es feriado, en horario normal? Por ejemplo, hoy el Ministerio de Trabajo ha decretado horario continuo. Nosotros hemos trabajado hasta 6:30 con la finalidad de atender a las personas que pues están apersonándose para presentar las excusas. Y también mañana se va a trabajar horario normal de 8:30 hasta 2:30, de 2 de la tarde hasta 6:30, para atender a las personas que van a presentar. Muy bien. El viernes, desde luego, en horario normal de trabajo. ¿El sábado cuál va a ser el horario de atención? ¿Y el domingo? El sábado va a ser de 8:30, 2:30, de 2 de la tarde y media hasta 6:30. El domingo, desde las 8:30 hasta medianoche, ¿no? Para dar, digamos, la mayor posibilidad, podemos atender a las personas que vayan a presentar las excusas. Ahí están disponibles los datos, los horarios y los lugares donde puede acudir algún jurado que no esté en condiciones de cumplir esa responsabilidad, básicamente las instalaciones de los tribunales departamentales, ¿verdad? Es así en el tribunal departamental, por ejemplo, a nivel nacional, en todos los tribunales departamentales electorales, también aquellas
aquellas juradas que no van a cumplir, que no se van a excusar y que están pensando no acudir el día 3 de diciembre, pues van a tener sanciones. La normativa dice a un equivalente al 40% de un salario mínimo vigente al momento, ¿no? Entonces, más o menos 800 bolivianos tendrían que cancelar en caso de que no acudan. Un dato para tomar en cuenta, porque a veces estamos acostumbrados a cumplir las normas cuando hay alguna sanción. Ya para ir cerrando esta entrevista, porque la vamos a tener en otras oportunidades para hablar de otras etapas del proceso electoral, cumplir esta fase el domingo con el cierre del periodo de excusas. ¿Cuál es la siguiente etapa importante en el calendario electoral que van a cumplir los tribunales departamentales? Pues que la siguiente etapa, conforme el calendario electoral, es la organización de los notarios electorales. Por ejemplo, se organizan quién va a ser el presidente, vicepresidente, los vocales, ya van organizando, conformando la junta de organización, se les llama, para el día 3 de diciembre. Una vez organizados ya se procede la capacitación a los jurados electorales. Muy bien, una etapa también importante de ese calendario electoral. Agradecemos mucho a la vocal Laruta por su presencia en Hora 23. Han quedado pendientes algunos temas como por ejemplo la campaña de méritos, otras fechas importantes del calendario electoral, pero tenemos algo de tiempo hasta el domingo 3 de diciembre para tratar esos temas con usted o con otras autoridades del órgano electoral. Gracias por su presencia. Vamos a estar informando constantemente para que la población boliviana pueda ir de manera informada el 3 de diciembre. Estamos seguros que sí. Muchísimas gracias. A usted. Vamos ahora a retomar el tema con el que arrancamos Hora 23, que es el eje de esta edición especial, y estamos con Paola y otras consultas. Muy bien, gracias Juan Pablo. Antes de retomar el tema de infecciones urinarias, son las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. El canciller Fernando Guanacuni confirmó este miércoles la reunión del presidente Evo Morales con su colega argentino Mauricio Macri el 28 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, donde abordarán temas relativos a la venta del gas. Por otra parte, la autoridad anunció que los temas que se tratarán serán la venta del gas, exportaciones, ampliaciones de mercados y comité de fronteras. Asimismo, dijo que se gestionará otra reunión con su homólogo de Brasil, con quien se prevé se toque el tema del corredor ferroviario, que pretende integrar a Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú. Además, destacó que este proyecto ya no es solamente de interés para algunos países, sino de interés regional. Por tanto, es considerado un proyecto estratégico para la región. Y este miércoles la ex ministra de Comunicación, Amanda Dávila, fue posesionada como nueva gerente ejecutiva de la empresa pública editorial del Estado, que cuenta con una inversión de 94 millones de bolivianos. Asimismo, la titular Gisela López fue la encargada de tomar juramento a Dávila, quien, recordemos, estaba a cargo de esta cartera de Estado entre 2012 y 2015, hasta que fue reemplazada por Marianela Paco. Por otra parte, recordemos que un decreto supremo establece que la editorial del Estado será una empresa pública y que deberá funcionar desde noviembre. Muy bien, nos damos una pequeña pausa y a retornar continuaremos con el tema de infecciones urinarias. No se olviden participar a través de las redes sociales porque daremos respuesta a todas sus preguntas. Ya volvemos. Y volvemos con lo anunciado, el tema de las infecciones urinarias. Hablamos de los casos de la mujer, de los casos de los varones, pero ¿qué pasa específicamente en el caso de los niños? Doctor Vilca, los niños, los más chiquititos que no tienen la capacidad de expresar o de relatar un problema, también pueden ser víctimas de una infección urinaria. Mencionaba en algún documento que la madre o el padre o el que está a cargo de ese niño debe tener muy en cuenta algunas señales de advertencia ante la posibilidad de una infección urinaria, y se menciona, por ejemplo, que el niño puede estar más irritable de lo normal, tener fiebre sin motivo aparente, no poder aguantarse la orina. ¿Qué recomendaciones podría dar usted a los padres o a quienes están a cargo de un niño para que logren detectar la posibilidad de un cuadro de infección urinaria? Sí, es muy importante, eso ya se puede predecir. O sea, en la etapa de embarazo, el radiólogo, cuando el ginecólogo envía a la madre a un control prenatal, se puede hoy en día saber cómo está la anatomía del niño, los riñones, cómo están antes de que nazca. Si ese niño tiene algún riñón que está dilatado o
o a veces muy dilatados. Hay niños que tienen riñones con estrecheces congénitas y estos niños cuando nacen se contaminan, si son sobre todo niñas, con facilidad por la uretra, por el mecanismo que ya se ha hablado, y pues por vía ascendente van a subir hasta ese lugar donde está alterado ese sistema urinario. Entonces, todo niño cuando hace una infección urinaria o se sospecha, el pediatra es el primero en darse cuenta, ¿no? La orina es fétida, puede haber cuadros febriles que no se encuentre el foco causal de la fiebre, pues hay que sospechar de una infección urinaria. Y obviamente, antes de tratar, pues, también es conveniente revisar la anatomía en estos niños que no fueron diagnosticados en el periodo prenatal. Volvamos al grupo poblacional de las mujeres. Comentábamos algo de la pregunta que le voy a formular, pero sería bueno desarrollarla. ¿Cuán grave puede ser la presencia recurrente de cuadros de infecciones urinarias en una paciente mujer? Claro. La infección urinaria en la mujer hemos dicho que es muy frecuente y en cualquier edad. En niñas, y si empieza esta infección y no se ha controlado, pues se va a convertir en una infección urinaria crónica. Mientras esté abajo, por eso se llama infecciones urinarias bajas, que están por el nivel de la vejiga solamente, va a dar problemas locales, va a dar molestias urinarias, pero si esta infección sube, ya se convierte en una infección urinaria alta, que va a comprometer el riñón. Por lo tanto, ¿qué complicado puede ser? Complicado cuando sube ese riñón. Cuando sube, va a ser una pielonefritis, que lo había mencionado, y esta, si no es bien tratada y bien curada, se va a convertir en crónica y deja cicatrices retráctiles en el riñón y pierde tejido y se convierte en un riñón pequeño que va a terminar en una insuficiencia renal. Esas son las implicaciones del camino de infecciones maltratadas en el curso de la vida. Entonces, principalmente los niños es muy importante manejar la infección urinaria y eso el pediatra está muy bien entrenado para manejar. Pasa al urólogo o al nefrólogo cuando hay algún problema mecánico, cuando hay algo quirúrgico, pero básicamente es el pediatra de cabecera el que va a manejar las infecciones urinarias sencillas o simples, sin complicaciones. Muy bien, con esa respuesta despejamos todas las dudas de una de nuestras seguidoras justamente de Facebook de Hora 23, Mauge Mamani. Esa era la respuesta que estabas esperando. A ver, vamos con otras preguntas que nos llegan también a través de las redes sociales. Nos escribe Adrián Arciénega Tudela, nos dice: buenas noches, desearía preguntar a los médicos cómo evitar la vulvitis en niñas y si este es un problema urinario o ginecológico. La pregunta va para ambos especialistas. Doctor Udrer. Puede ser de ambas especialidades, pero la vulvitis es primero una inflamación o una infección en los labios genitales por el acúmulo de bacterias, por una falla higiénica, la limpieza que debe realizarle la madre al bebé, al limpiar al cambiar los pañales, al hacer la limpieza anal, al hacer la limpieza genital, lo debe realizar con productos, si estamos digamos en una ciudad, con productos cosméticos comprobados, y si no, con lo más simple que es el agua, lavar bien la zona para evitar. Ahora, por supuesto, de que una vulvitis que no se trata, probablemente va a terminar en una uretritis y en una infección urinaria en el bebé. Quiero solo acotar que dentro de esta fase también algo que es muy importante para los padres, por eso que digo que todo esto tiene que ver con una actividad multidisciplinaria. El bebé, el niño cuando está creciendo, psicológicamente tiene dos fases, una fase anal, una fase fálica. Es el descubrimiento primero donde el niño dice, algo estoy largando y es mío. Es la fase anal, está investigando qué es el desecho que sale de su cuerpo. Y por el otro lado, cuando viene la fase fálica, está investigando por primera vez sus genitales. ¿Y qué hace el niño al investigar? Hace de todo. Lo ve, lo toca, le pone cosas. Ustedes han debido ver, me imagino que en toda el doctor ha debido ver que a veces lo trae, una madre trae a un niño que se ha colocado shampoo en el pene, que ha querido investigar qué es lo que pasa por ese orificio, porque él sabe que sale algún líquido, pero todavía no sabe qué es la orina. Entonces,
nosotros tenemos la obligación de enseñarle a los padres todas esas cosas que son importantes, porque hay muchas veces que en una fase investigativa de un niño en la parte de los órganos reproductores, los padres mal informados, lo primero que hacen es negar esa situación, castigarlos, cuando el niño debe recibir un apoyo y una enseñanza. Muy bien, doctor Vilca, ¿alguna apunte que quiera hacer respecto a esta pregunta? Bien, pasamos a la siguiente. Nos escribe Patricia Nancy Condoria Pasa y nos dice: buenas noches, mi consulta es la siguiente. ¿La regla blanca tiene relación con la infección urinaria? Doctor Udrer. La regla blanca, no nos olvidemos que las infecciones en el aparato genital femenino no solamente son de bacterias. Pueden haber infecciones virósicas, pueden haber infecciones bacterianas y pueden haber infecciones micóticas, los hongos. Entonces, esa regla blanca, bueno, en los niños puede observarse que hay una secreción blanquecina, en la mujer ya adolescente o adulta va a haber un fluido como una leche cortada, como la apariencia de un yogurt, y la paciente esa va a acercarse a la consulta con una sintomatología de prurito, de picazón, de dolor. Hay una cosa que nosotros tenemos que saber diagnosticar. Hay muchas veces que nosotros tenemos que preguntarle a la mujer qué tipo de sensación es la que siente, porque la mujer viene y nos dice: no sabe cómo me arde al orinar. Y cuando le preguntamos: a ver, señora, explíqueme, cuando sale el chorro de orina, ¿le arde y le duele? ¿O es cuando ese chorro de orina toca parte de la vagina y ahí siente usted un ardor? Eso es lo que siento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay una infección urinaria, sino que es esa orina ácida que está tocando la vagina, que probablemente está inflamada por otro tipo de bacterias o por un hongo, y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de hacer un tratamiento de una vulvovaginitis y no de una infección urinaria. Doctor Vilca, ¿cuán importante y válida es la recomendación que a veces solemos escuchar respecto a una paciente con una infección urinaria? Una recomendación que dice no es recomendable el consumo de tabaco, no fumar, no tomar bebidas alcohólicas, no tomar té, café y también evitar las comidas condimentadas en exceso. ¿Son sugerencias válidas para una paciente con ese cuadro o no? No, ninguna de esas. Lo que yo insisto y durante toda la noche he hablado son los hábitos. Tiene que evitar el estreñimiento a esa persona. Cuando hay una persona que está estreñida, las bacterias son más virulentas en la región perianal, son más agresivas. Entonces, la mujer tiene que evitar estar estreñida, tiene que tomar líquido. Esos son los hábitos que valen. Tiene que tomar mínimo 2 litros día, mínimo. Nosotros necesitamos orinar 1,5 litros mínimo. Por lo tanto, ese riñón tiene que orinar y lavar todo el sistema urinario. En la adolescencia, sobre todo en la mujer ya adulta, que es muy frecuente, en la etapa de vida sexual activa, tiene que orinar antes de tener una relación sexual, para evitar infecciones urinarias. Si aún así tuviera infecciones urinarias, es recomendable que visite a un urólogo para que tome algún antiséptico como profilaxis. Esas son las recomendaciones generales para la población en general, ¿no? Doctor Udler, ¿hay algo más que se puede agregar a este aspecto? Los elementos que mencionaba evidentemente no son los recomendables o no tienen una incidencia directa en un cuadro de infección urinaria. Además de la limpieza, ¿lo haya dicho? ¿Algo más que agregar? Mire, el doctor lo ha dicho todo. Nosotros no podemos cambiar hábitos socioculturales en una población. En lo que sí se podría quizás apartarse un poco de esa línea es en la parte obstétrica. Nosotros cada vez estamos siendo bombardeados por nuevos estudios donde, le voy a dar un ejemplo. Yo he sido formado en Europa. A una mujer alemana decirle que no puede tomar una copa de vino en el día es como prohibirle caminar. Pero hoy en día los estudios médicos están diciendo que durante el embarazo no se debe tomar ninguna copa de vino, ni ningún alcohol, ni fumar, ni drogarse. Entonces nosotros tenemos que pasar esa información a las pacientes, indicándolo que el riesgo es un riesgo para el futuro bebé
es un riesgo para la madre, pero apartarnos de otro tipo sociocultural, es como lo ha dicho Rubén, no tiene sentido. Acá el picante está ambientado a nuestra vida cotidiana y por ende yo creo, y no puedo afirmarlo, pero yo me quedo con el picante y nadie me va a convencer que el picante me va a producir o yo voy a tener más frecuencia de infecciones urinarias por comer un picante. Pero como lo ha dicho el doctor, si ese picante va a hacer que yo esté estreñido 3 días, probablemente voy a tener más posibilidades de infecciones. Doctor Vilca, a ver, quiero tocar con usted un tema que en muchas ocasiones, por lo que yo he visto, por lo que sé, es que se puede confundir con lo que es la infección urinaria. La vejiga nerviosa, ¿en qué consiste esto? Bueno, son cuadros clínicos similares a una infección urinaria. La infección urinaria, como lo explicó al inicio el doctor, pues se caracteriza por dolor a la micción, urgencia para orinar, ese deseo imperioso de llegar al baño, inesperado, ardor a la micción, hemos dicho. La vejiga nerviosa es parecida, pero con la diferencia que no hay bacterias. Entonces, estas vejigas están presentes en aquellas personas que tienen algún tipo de personalidad, como por ejemplo tipo B, ¿no es cierto? El tipo A y el tipo B. Es la persona que está acostumbrada a llegar puntual, quiere que las cosas sean ordenadas, tiene un compromiso, se preocupa, se pone ansiosa. Por estrés, entonces, podríamos decir. El estrés. Por lo tanto, del cerebro pues salen órdenes no reguladas, no controladas, y llega a la vejiga y la vejiga se estimula y le viene una contracción tan poderosa que tiene que ir rápido al baño, aunque la vejiga no esté llena. Entonces son vejigas, así como un colon irritable, la vejiga también tiene esa frecuencia aumentada que se conoce como vejiga nerviosa, vejiga de estrés, vejiga hiperactiva. Son vejigas que están desordenadas, pero tienen como factor gatillante un factor ambiental que está relacionado con la necesidad de cumplir sus obligaciones, ser puntual en sus obligaciones. Muy bien, gracias por la orientación, doctor Vilca. Vamos con las preguntas que llegan a través de las redes sociales. En este momento nos escribe un varón, en este caso, y nos dice, bueno, él se llama Gonzalo Saucedo Aramayo, y nos dice, buenas noches, yo tenía infección de tracto urinario recurrente, me operaron de la próstata como causa de la misma. En la actualidad, después de 10 meses de mi operación, cuando me aguanto de orinar, siento una especie de corriente en la parte genital, y mis glóbulos blancos suben a 18.000 por unos días, y se normaliza al tomar antibióticos, pero estos síntomas son muy repetitivos. ¿Cuál puede ser la causa, doctor Vilca? Bueno, yo pienso 2 cosas. Uno, que está arrastrando todavía una infección que no ha sido curada. Que de repente la tenía antes de la operación o después de la operación. Hay una bacteria que está dando vueltas y que no ha sido curada. Entonces no ha muerto esa bacteria, por lo tanto se reactiva cada cierto tiempo. El otro tema es que si ha sido operado de próstata y le quedó algún tejido residual, pues esa próstata se reactiva y va creando problemas, va reactivando la infección. Entonces, este paciente tiene que estudiarse un poco mejor y hacer un buen antibiograma y hacer un tratamiento muy enérgico, porque esto es recurrente, como él menciona. No está bien este caso. Esto no está terminado, este problema, hay que acabarlo. Esa infección no ha sido curada. Muy bien, tenemos otra pregunta para el doctor Udler. Nos escribe Rocío Oblitas Goizueta. Nos dice, buenas noches, quisiera saber qué tanto puede afectar una infección urinaria en el embarazo cuando no es bien tratada por el ginecólogo. Tuve a mi bebé y a los 7 días de nacida le internaron por una infección. ¿Eso tuvo algo que ver? Es decir, quiero entender de que la madre tuvo una infección y que esa infección repercutió en el recién nacido. Exactamente, doctor Udler. Mire, el canal del parto es un canal no limpio. Cuando la mujer está dando a luz, al aperturarse el cérvix, dilatarse y hacer que el polo cefálico del bebé salga, en la vagina pueden haber bacterias y ese bebé se puede contaminar. Ahora, se puede contaminar por bacterias, por virus, por eso que hay
ciertas escuelas que dicen que previo al nacimiento, si hay determinado tipo de infecciones, en algunos casos está indicado una cesárea. Voy a dar un ejemplo, no de una bacteria, voy a dar un ejemplo de un virus, el herpes. Si esa mujer está padeciendo un herpes activo en el momento del parto, ese bebé se va a contaminar en el canal del parto. Entonces el obstetra deberá utilizar la vía alta del nacimiento, que es una cesárea, para evitar la contaminación del bebé. Ahora, la pregunta que me hace la señora, ¿se podría haber contaminado el bebé al pasar por el canal del parto con alguna bacteria que le haya podido producir una infección? Sí, se puede haber contaminado. No le voy a decir que no, pero el hecho de que el ginecólogo no haya hecho un tratamiento previo de esa infección, probablemente podía haber habido una infección asintomática que ni la paciente lo relató al obstetra diciéndole que tenía molestias o problemas, pero considero de que si el pediatra se ha dado cuenta de esa infección, de ese neonato, inmediatamente ha sido tratado y probablemente el neonato no tiene ningún problema y el obstetra probablemente también le haya dado un tratamiento de antibióticos a la parturienta para que ella haya solucionado el problema de la infección urinaria. Una pregunta para nuestros dos especialistas, la va a responder primero el doctor Vilca, así que el doctor Udler va a tener algo más de tiempo para reflexionarla. ¿Qué estamos haciendo en Bolivia en materia de políticas públicas para informar y para educar adecuadamente a los públicos involucrados, por ejemplo, en el tema que estamos tratando esta noche? Me temo que la gente recurre a un especialista cuando se presenta el problema, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado como política pública para alertar, para prevenir y para educar a la gente sobre este aspecto? Yo creo que hay muy poca información como prevención. No he escuchado de programas de información previa para evitar infecciones urinarias. Siendo una enfermedad tan común de alto costo para la familia y también para el Estado, los hospitales, hay poca información, no se está comunicando oportunamente, no se está educando a la gente. Este tipo de programas son justamente los que quizás logren información para la población en general, comunicar los hábitos, cosas generales que son bien importantes antes de tratar con antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos una política sobre eso. ¿Qué dice el doctor? Gracias, doctor. ¿Qué dice el doctor Udler? ¿Está fallando nuestro Estado en esa responsabilidad? Que es, creo yo, sí una responsabilidad. Yo creo que la mayoría de los estados tienen una falencia en dos partes de la ejecución política. Una es la salud y la otra es la educación. Creo que utilizan más los recursos para otras necesidades que tiene el Estado, pero siempre la cola política de del funcionamiento estatal lo recibe la educación y la salud. Y yo creo que lastimosamente nosotros vamos a seguir luchando siempre para que lo primero sea la educación y la salud de los pueblos. Si el pueblo va a estar sano y educado, vamos a tener un país que va a ser un paraíso. Muy bien, tenemos más preguntas que llegan a través de nuestra página de Facebook. Juan Pablo, harta participación de la gente esta noche. Como los temas de salud generalmente en los miércoles, ¿verdad? Así es. Bueno, y en realidad estamos así con muchas expectativas en redes sociales desde el día viernes, ya que mucha gente va participando y participando con distintos temas. A ver, vamos con esta pregunta de Oli Allison. Nos dice, buenas noches, se me ha diagnosticado pielonefritis y tengo además resistencia a los antibióticos. Aparte del tratamiento asignado a mi persona, ¿qué cuidados más debo tener, doctor Vilca? Es un varón, ¿no es cierto? Oli Allison, me parece que es mujer. Bueno, lo hemos mencionado, o sea, para que haga una pielonefritis ha tenido que la bacteria subir un camino largo, pasar por la uretra, hacer una infección urinaria baja, que se conoce como cistitis, subir por los ureteres, llegar al riñón, y si esa infección en el riñón no ha sido tratada en un inicio, que la pielonefritis es un cuadro muy agudo. ¿La pielonefritis es una infección en el riñón? Es una infección del riñón. O sea, esa misma bacteria que produjo la cistitis llega al riñón.
se conoce como pielonefritis. Puede ser en un lado o en ambos, pero al inicio los cuadros son muy aparatosos. Es muy difícil que una pielonefritis de inicio no esté internada. Y los tratamientos son esquemas que se tienen que cumplir. Tiene que ser entre 12 y 14 días de tratamiento para que se cure realmente la infección. Entonces, muchas veces los pacientes o los médicos dan tratamientos no muy completos. Es decir, mejora la fiebre, su estado general y abandonan el tratamiento o creen que han terminado el tratamiento. Pero meses después, nuevamente aparece la infección. Se ha reactivado porque la infección no ha sido tratada. Pero, como menciona la persona, este es recurrente, es decir, no se ha curado. Entonces, en este caso hay que hacer un estudio de la anatomía, que no hay un cuadro obstructivo, lo que siempre menciono, que hay que tomar una buena toma de muestra, un buen cultivo y hay que hacer un tratamiento largo en esta persona para evitar que deje secuelas a largo plazo por esta pielonefritis maltratada, ¿no? Muy bien, otra consulta de Silvia Rucena Machicado Gambarte. Ella nos dice: quisiera compartir que tengo un descenso de vejiga severo, sufro de constantes infecciones urinarias. ¿Qué debo hacer, doctor Vilca? Bueno, el descenso vesical está muy relacionado con temas de incontinencia urinaria también. Es decir, al cambiar el eje de la vejiga, al haber descendido fruto de los partos, de las secuelas que ha dejado este parto, entonces la vejiga muchas veces cae y cambia de eje. Desciende la vejiga y la uretra se acorta más, entonces queda como entreabierta. Y estas personas tienen una uretra muy complaciente para que las bacterias entren con facilidad y además se asocia a esto un tema de incontinencia urinaria. Generalmente los descensos de vejiga están asociados a problemas de incontinencia urinaria, es decir, personas que hacen un pequeño esfuerzo como toser y se les sale un chorro de orina. Entonces, en esta persona, si hace infección urinaria, hay descenso de vejiga, pues hay que corregir el canal vaginal. Eso hay que ponerse de acuerdo con ginecología para poder mejorar esa vejiga. Hay técnicas para ello, pero tiene que trabajarse en equipo, porque uno puede corregir la vejiga, pero tiene el útero que está también cayendo. Entonces hay que conversar con su ginecólogo, hay que ponerse de acuerdo qué técnica le corresponde a esta persona para suspender la vejiga. Porque con el tiempo muchas de estas vejigas se van a salir por la vagina, quedan así como asoman ahí como a nivel de la vagina, entonces crean problemas serios. Entonces esta persona tiene que necesariamente consultar con el urólogo y con el ginecólogo para ver cómo solucionar su problema. Doctor Udler, ¿usted recomienda a sus pacientes visitas de carácter preventivo para identificar señales y evitar llegar al problema en sí, o directamente conoce a pacientes que solo se presentan cuando el problema ya se ha manifestado? Mire, yo considero de que la madre de la medicina es la medicina preventiva. Si nosotros vamos a hacer medicina preventiva, vamos a evitar la enfermedad. Pero hay ciertas cosas. El médico tiene que educar, el Estado tiene que educar. Y tenemos que cambiar ciertas normas dentro, o que están mal, dentro del sistema de salud. Yo le voy a dar un ejemplo y no me tiembla la mano al decir esto. Hay sistemas de salud, seguros de salud, donde no le cubren al asegurado el estudio de Papa Nicolau. Y sin embargo el Papa Nicolau es la prueba preventiva más importante que debe tener una mujer. Entonces yo no puedo entender cómo el médico que le pide a un asegurado hay que hacer un Papa Nicolau y la paciente nos dice, pero eso no me cubre el seguro. Entonces yo puedo, le enseño a la paciente lo que es un Papa Nicolau, la prevención que nos va a dar, vamos a abrir un paraguas antes de una tempestad, pero yo creo que es el sistema de salud, el Estado, el que también tiene que acompañar al médico en las políticas de salud. No puede ser de que los seguros de salud no cubran lo que es una medicina preventiva. La medicina preventiva es lo más importante, y cuando hacemos medicina preventiva, voy a dar un ejemplo. Si viene una mujer embarazada, sí nos permite hacer un examen de orina. ¿Por qué? Para evitar una infección probablemente en la futura madre y en el bebé. Yo pregunto, a una mujer que no está embarazada, que está en una edad sexual activa, ¿por qué no les van a cubrir un examen citológico
que les va a evitar el cáncer. Entonces hay ciertas cosas que nosotros lo tenemos que poner en la mesa y barajar con las autoridades de salud y tratarlo en la parte de salud pública y en la salud privada, y saber de que lo más importante para empezar son nuestros pacientes, y para que esos pacientes no sean enfermos, tenemos que hacer medicina preventiva. ¿Conoce usted alguna iniciativa que esté en marcha para cambiar este panorama que evidentemente tiene las señales que usted describe muy bien, o vamos a seguir durmiendo en los laureles negativos en los que nos tampoco encontramos? tenemos que ser tan pesimistas. Poco a poco estamos empezando a caminar y estamos empezando a avanzar. Hace un par de semanas hemos participado acá sobre la campaña del cáncer cervicuterino. El Estado está promoviendo ya la vacuna contra el papiloma humano virus, que evita el cáncer en el cuello de la matriz. Entonces, al rey lo que es del rey. Probablemente llegamos a esa vacuna mucho más tarde que otros países, pero hemos llegado. Entonces tenemos que seguir caminando. Lo que yo diría, no caminemos lento, empecemos a caminar un poco más rápido, porque es la salud del pueblo. Muy bien. A ver, doctor Vilca, nos enfocamos en lo que es el tratamiento farmacológico de las infecciones urinarias. Yo tenía un dato acá de una medicina que se llama fosfomicina trometamol, que se dice que tiene muy buena respuesta a nivel mundial, una respuesta superior al 97%, lo que quiere decir que solamente 3 pacientes de cada 100 presentarían resistencia a este fármaco. ¿Este fármaco se utiliza en nuestro medio para el tratamiento de las infecciones urinarias, o cuáles son los medicamentos más utilizados? Bueno, en toda infección urinaria, aparte del examen general de orina, tiene que acompañarse un cultivo. Y el cultivo nos va a dar una pauta qué sensibilidad a qué antibiótico. Pero eso pues tarda, son 3 días aproximadamente. Hasta mientras la paciente está muy adolorida, y generalmente el médico, el especialista, va a tomar iniciativa de acuerdo a su criterio, con la probabilidad de que de repente tenga que modificar más adelante o reforzar un tratamiento. El medicamento que usted menciona no está en nuestro medio. Se puso muy de moda hace años en algunos países, sobre todo en Europa. En nuestro medio no está este medicamento, pero existen otros medicamentos. No es necesario tener solo este medicamento para tratar. Existe N cantidad de medicamentos. ¿Cuáles son los más comunes? Se clasifican por antibióticos. Entonces hay personas que bueno, cuando uno hace el interrogatorio pregunta si no hay problemas alérgicos, si ha tomado algún medicamento. Entonces uno va seleccionando su antibiótico de acuerdo a su criterio. Existen N cantidad de antibióticos. Lo que sí, si hablamos de medicamentos, es bueno recomendar que no se automediquen. En las farmacias existen medicamentos que valen 1 boliviano, 2 bolivianos, y hay medicamentos que lo mismo valen 20. Entonces estos medicamentos que no están comprobados realmente si son eficaces o no, pues estos son los que crean problemas hoy en día y hacen mutaciones y después resistencia. La gente cuando tiene una infección va a la farmacia y en la farmacia le dan la medicación. Eso no es correcto. A la farmacéutica se atribuye, ¿qué tiene usted? Le da los medicamentos que se le ocurre a ella. Entonces eso no está bien y eso está creando problemas a nosotros en resistencia. A eso pienso que se refería la señora o la persona cuando preguntó el 97% de eficiencia de este medicamento. Existen varios medicamentos y uno tiene que elegir su medicamento de acuerdo a cada paciente, tomando en cuenta la edad, si no es alérgico, si ha tomado anteriormente estos medicamentos. Y después llegará el cultivo y habrá que modificar un poco, ¿no? Muy bien, doctor Rudler, ¿cuál es el tratamiento para una embarazada con infección urinaria que requiere de un tratamiento farmacológico? ¿Cómo se toma en cuenta los medicamentos que se le puede administrar o no, teniendo en cuenta que está en una etapa de gestación? Hay una amplia bibliografía escrita donde el obstetra sabe qué medicamentos puede dar y qué medicamentos no debe dar. Pero dentro de los medicamentos que no debe dar, debe basarse también en lo que es el equilibrio materno-fetal. Saber qué es lo que puede dañar al bebé, qué es lo que puede dañar a la mamá. Hay cierto tipo de enfermedades donde el médico tiene que recetar. En el caso de una infección urinaria, debemos decirlo, no es tan problemático, porque hay un popurrí de antibióticos que se pueden utilizar en el embarazo y que no causan daño, y otros que sí causan daño, y tenemos varios como para elegir. Pero
por ejemplo, me aparto mínimamente de lo que es una infección urinaria. Si nosotros tenemos una madre que tiene un síndrome convulsivo y está embarazada, tenemos que trabajar multidisciplinariamente con un neurólogo, porque yo tengo que atender y tengo que evitar que esa madre entre en una convulsión. Si la madre entra en una convulsión, me va a matar al feto. Entonces tengo que darle medicamentos que van a frenar esa convulsión, pero que pueden causar algún tipo de alteración en el feto. Entonces, riesgo, beneficio. Tenemos que trabajar con eso porque tenemos que velar por la salud de la madre y por la salud del feto. Llegamos ya al final del tratamiento de este tema y lo vamos a cerrar de una manera muy concisa. Primero, al doctor Vilca, una reflexión cortísima sobre el tema, quizás algún aspecto que no hayamos llegado a tocar, y luego el doctor Udler con esa reflexión final. Por favor. La recomendación es que tomemos líquido, no es necesario que sea solamente agua, puede ser cualquier líquido, todo lo que produzca orina, para que tengamos buena diuresis y una fuerza hidráulica que arrastre las bacterias al orinar. Ahí no entra gaseosas, pero... Líquido, cualquier líquido, agua, jugos, mates, refrescos, lo que sea, pero tiene que haber una suficiente diuresis para que, repito, se forme orina, se llene la vejiga y orina a tiempo, no se aguanten de orinar. La clave está ahí. Esa es la forma más fácil de prevenir, orinar a tiempo, no pasarse a las 4 horas, tomar líquido, y con eso van a evitar muchos problemas. Su reflexión final, doctor Udler. Mire, solo acoto a lo que dijo Rubén una cosa más. Señora, señor, si usted se siente mal, tiene la sensación de tener una infección urinaria, antes de consultarlo con el vecino, vaya a su médico. Muy bien. Agradecemos esas reflexiones. Quizás la palabra clave sea educación. La hemos mencionado en muchas oportunidades a lo largo de esta entrevista. Lo han hecho nuestros dos entrevistados y quizás ese sea el camino, como en otros temas, para llegar a puntos que de verdad sean referentes en el tratamiento de dificultades de carácter diario y también de otra dimensión. Una vez más, gracias al doctor Vilca, gracias al doctor Udler. Ya los estaremos convocando en otras oportunidades para otros temas que tengan relación con su actividad y con el interés de nuestro público y de la población. Muy bien, gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Es momento de irnos a una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos. Muy bien, llegamos a la recta final del programa y bueno, la invitación para que de acá a unas horas en feriado ustedes nos puedan acompañar en otro programa más de Hora 23. Estaremos hablando de ese proyecto de ley que tiene el objetivo de regularizar el trabajo sexual en Bolivia. Hablaremos de la prostitución, uno de los oficios más antiguos en el mundo, y también de aquellos casos violentos y crueles de los cuales son víctimas muchas trabajadoras sexuales. Toda esta información gracias a un reportaje de investigación que realizó nuestro periodista César Pardo junto al equipo de Hora 23. Estén muy atentos, de acá a unas horas retornamos con más familias bolivianas. Que tengan un buen feriado y un buen descanso. Adiós, Juan Pablo. Adiós, Paola. Un tema mencionado que será tratado por Paola y por Víctor Hugo. Conmigo nos reencontraremos en la edición del viernes de Hora 23. El mismo deseo y agradecimiento para todos ustedes. Es de verdad grato y placentero compartir estas horas de información con la familia de Bolivisión. Hasta el viernes y gracias.